Muy buenas tardes amigos y seguidores del interés de invertir y bienvenidos a esta segunda clase en nuestro curso de inversiones para principiantes. Espero que les haya gustado. Yo sé que por ahí las primeras clases suelen ser un poco más tediosas, ya que estamos repasando algunos puntos que por ahí muchos conocen, pero la realidad es que por ahí muchos otros no, así que no quiero dejarlos pasar sin antes darle una ligera repasada. Por ahí no van a ser videos muy largos, pero les agradezco mucho si se toman un segundo, aunque sea para repasar estos conceptos conmigo, que la verdad no nos viene mal a nadie y hoy por hoy son muy importantes, sobre todo a la hora de poder transmitírselos a otras personas, para que así de esta manera podamos formar cada vez más parte de este mundo de las inversiones, básicamente. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos con la segunda clase. En la clase de hoy vamos a ver un poco los pasos que debemos tener en cuenta para poder introducirnos de cierta manera en este mundo de las inversiones. Por ahí elegir en qué uno va a invertir se puede volver una tarea bastante compleja si por ahí uno no tiene bien en claro ciertos conceptos, como por ejemplo para qué uno quiere invertir o por ahí las diferencias existentes entre los distintos tipos de inversiones, ya sea en acciones, bonos, fondos comunes de inversión, bienes raíces. Todo inversor debe seguir los pasos iniciales para poder introducirse en este mundo, que es en primer lugar capacitarse y entender los conceptos básicos con los cuales se van a encontrar a la hora de ver de qué manera van a hacer rendir su capital, sus ahorros o el activo que tengan destinado a este proceso que estamos iniciando juntos. Punto número 1. Deben conocer o ser capaces de determinar su perfil como inversor. ¿A qué me refiero con esto? A la hora de definir el perfil como inversor, nos va a permitir a nosotros poder identificar dentro de la gama de activos financieros a las cuales podemos acceder aquellos que se adecúen mejor a nosotros según el perfil de riesgo o el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir. Sobre este tema hice mucho hincapié en la página del Instagram, los invito a que se den una vuelta, por favor, para que puedan sacarse todas las dudas que tengan. Pero básicamente nos referimos a tres tipos de inversores. Está el inversor conservador, está el inversor moderado y está el inversor agresivo. En el caso del inversor conservador, estamos hablando de un inversor que busca básicamente resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros, es decir, acercarse lo más que se pueda a los niveles de inflación y utilizando activos de muy bajo riesgo, tales como los plazos fijos, las cauciones bursátiles, algunos fondos comunes de inversión, pero de muy poca volatilidad. Por otro lado, tenemos el perfil moderado. En el caso del perfil moderado, ya estamos frente a un perfil de inversor que es capaz de asumir un riesgo mayor, que a su vez busca una rentabilidad mayor también, que por ahí iguale o supere lo que es el nivel de inflación al cual se enfrente, y de esa manera asumir también más riesgo, pero a su vez aspirar a más ganancia, un mayor retorno por parte de su inversión. Y en tercer lugar tenemos al inversor agresivo. El inversor agresivo ya es un perfil de inversor que va a ir de lleno, va a buscar maximizar a tope sus ganancias, la rentabilidad de sus inversiones, más allá del riesgo que posea. Él es consciente, él es capaz de poder asumir esos riesgos, de asumir las posibles pérdidas de capital, pero siempre va a buscar el máximo rendimiento y el mayor retorno y las mayores rentabilidades. Entonces, por este punto me refiero, es uno de los primeros que debemos determinar a la hora de poder encaminarnos en el armado de una cartera de inversión y en lo que vendría a ser nuestro perfil que nos va a acompañar desde este momento hacia más adelante. Eso no quiere decir que porque en este momento nos consideremos un inversor conservador, el día de mañana no podamos ir invirtiendo en activos de mayor volatilidad. Eso para nada, o sea, cada quien lo va a ir manejando, cada quien va a ir aprendiendo y va a ir dominando mejor el riesgo y las propias emociones que nos suelen manejar,
y que son parte fundamental a la hora del aprendizaje o de ir adquiriendo conocimientos. Punto número 2. Decide cuánto dinero vas a invertir. Conocer exactamente cuánto es la cantidad de dinero que estamos dispuestos a invertir nos permitirá no solamente reducir o poner límites a posibles pérdidas, sino también reconocer la verdadera ganancia. En una inversión debemos tener en cuenta que el dinero cambiará de valor y esto no debe afectar nuestras finanzas personales. Como les expliqué en el video anterior, uno debe tener bien controlado todo lo que sean sus gastos, sobre todo aquellos gastos fijos con los cuales se enfrenta mes a mes, y debe tener separado el dinero que va a invertir y el dinero que va a ser destinado a estos gastos. No pueden ser la misma cosa. Lo mismo si uno decide ahorrar, no es lo mismo el dinero que uno decide ahorrar que el dinero que uno decide invertir. Este dinero que uno decide invertir lo va a someter a cierto riesgo y la idea es sacarle una ganancia. Pero muchas veces eso no se da únicamente en el corto plazo, sino que es más probable que se dé en el largo plazo. Entonces son cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta y a las cuales debemos poder enfrentarnos en su momento para poder llevar a cabo esta capitalización de nuestros ahorros. A su vez también tenemos que tener en cuenta que a la hora de destinar cierto dinero a invertir, el mismo debe alcanzar para poder cubrir todos aquellos costos relacionados que puedan haber, como ser comisiones, honorarios en el caso de que la administración de nuestras inversiones la realice un tercero, costos de mantenimiento dependiendo de a través de qué entidad vamos a realizar nuestras inversiones, etcétera. Por dar algunos ejemplos, no se preocupen que después vamos a ir ahondando mucho más en estos temas, pero son cuestiones que por ahí quiero que ya las tengan en cuenta. Punto número 3. Entiende los conceptos básicos, y es un poco a lo que apunto en esta primera parte de nuestro curso, que es comprender los conceptos a los cuales nos estamos metiendo para poder iniciar esta ruta, este viaje en este mundo de las inversiones. Una vez que tenemos definido nuestro perfil como inversor y una vez que ya tenemos claro la cantidad de dinero que vamos a invertir, es decir, nuestro capital, debemos poder entender dos conceptos que son básicos en las inversiones. Por un lado está el riesgo y por otro lado la rentabilidad. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es el concepto asociado a las fluctuaciones que rodean las operaciones de inversión que nosotros realizamos con respecto a los valores esperados. ¿A qué me refiero con esto? El riesgo básicamente es la posibilidad de pérdida de capital referida al activo en el cual decidimos invertir con respecto a los valores que nosotros esperamos obtener. Recuerden que cuando invertimos muchas veces estos valores o esta ganancia es incierta y puede transformarse en pérdida. Bueno, el riesgo es aquello que asumimos, es decir, la pérdida que asumimos que puede llegar a pasar al decidir empezar a invertir en un determinado activo. ¿Qué es la rentabilidad, en cambio? La rentabilidad es la capacidad que tiene nuestro dinero para generar ganancias. Una persona que invierte elige entre riesgo y rentabilidad dependiendo de su horizonte de inversión, de su objetivo de inversión. Si por un lado nuestro objetivo es generar ganancia, obviamente deberemos tener una menor aversión al riesgo para poder obtener mayor rentabilidad. En cambio, si nuestro objetivo por ahí es resguardar nuestro dinero, seguramente vamos a optar por inversiones que contengan una menor cantidad de riesgo y por lo tanto una rentabilidad un poco más limitada. Pero ya les digo, todo va relacionado a estos dos conceptos. Son dos las premisas que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de riesgo y rentabilidad. Por lo tanto, si nos encontramos ante dos proyectos de inversión que tienen la misma cantidad de riesgo, obviamente vamos a ir por aquella que tiene un mayor nivel de rentabilidad. En cambio, si nos encontramos ante dos proyectos de inversión que tienen la misma rentabilidad, por supuesto vamos a buscar aquella que nos genere un menor riesgo.
Básicamente, la mejor forma que yo conozco para poder limitar este riesgo y aumentar nuestra rentabilidad es a través del conocimiento. Cuando uno conoce, cuando uno se interioriza en los activos en los cuales decide invertir, va a ver que el riesgo se ve disminuido y la rentabilidad, por supuesto, va a ser mucho más amplia. Entonces, esto es la base de todo aquel que quiera poder comenzar a generar ganancia con los ahorros o con el capital que uno decida a invertir. Punto número 4. Establecer un objetivo. ¿Para qué uno quiere comenzar a invertir? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es simplemente obtener ganancia? ¿Es volverlo un oficio? ¿Es para comprarme un auto? ¿Para poder irme de viaje? Esta forma, este pensamiento, el hecho de plantearnos un objetivo, a nosotros nos va a ayudar a que podamos manejar de cierta forma los plazos o el horizonte en el cual nosotros decidimos invertir, porque muchas veces uno se plantea objetivos muy altos en plazos muy cortos y no coincide con el tipo de activo en el cual uno decide operar o generar esta ganancia o rentabilidad, como veníamos hablando. Muchas veces nuestro objetivo es resguardar nuestros ahorros de la inflación, entonces optamos por activos de muy bajo riesgo, ya sean plazos fijos o fondos comunes de inversión. Muchas veces uno quiere volverlo un oficio, quiere vivir de las inversiones. Me parece que sería hoy por hoy el objetivo de todo el mundo. Bueno, uno debe interiorizarse mucho más y debe ser capaz de afrontar riesgos mucho más altos, pero que a su vez le puedan generar una ganancia aún mayor. Bueno, todas estas cuestiones son las que debemos tener en cuenta a la hora de establecer nuestro objetivo al cual aspiramos a alcanzar con nuestro capital. Punto número 5. Elegir el producto que mejor se acomode a nuestro perfil. Debemos elegir el producto que mejor nos acompañe en cuanto a perfil de inversor, en cuanto a personalidad propia y en cuanto a necesidad financiera. ¿Qué pasa? Nosotros hoy por hoy desde la Argentina, o sea, desde este país tenemos una infinita variedad de productos a las cuales podemos acceder, y va a depender mucho de nuestro perfil o nuestra necesidad a la hora de asumir este tipo de inversiones. Tenemos productos de renta fija y productos de renta variable. Tenemos que tener en cuenta que aquellos productos de renta fija tienen por lo general un riesgo menor, pero también sus rentabilidades son bastante menores. Y a su vez tenemos productos de renta variable, tales como las acciones, los bonos, que son productos que tienen una volatilidad mucho más alta, pero su horizonte y su rentabilidad son mucho más amplias también. Así que son cuestiones que cada uno debe tener en cuenta y sobre las cuales debemos interiorizarnos para poder llevar a cabo. Lo importante o lo ideal por ahí es empezar de a poco, empezar quizás con herramientas tales como los fondos comunes de inversión, que no necesita tanto de nosotros, y sí ir aprendiendo un poco más acerca de los otros tipos de activos de los cuales disponemos, para así ir desarrollando una cartera que se adecue a nuestra personalidad y que nos permita diversificar a fin de poder reducir al máximo el riesgo en nuestras inversiones. Punto número 6, y ya es el anteúltimo. En este punto lo que haremos es desarrollar un plan de inversión para un tiempo determinado. ¿A qué me refiero con esto? Uno debe conocer cuál es su objetivo, a través de qué medios va a invertir, lo va a hacer uno mismo, lo va a dejar en manos de un experto, por cuánto tiempo va a invertir, cuánto tiempo desea tener inmovilizado o de cierta forma invertido su capital, y con que esto se relaciona mucho con los puntos anteriores donde hablaba de los objetivos. Bueno, todo esto son cuestiones que uno debe tener en cuenta. Uno hoy por hoy puede dedicarse de lleno a las inversiones, pero corre por cuenta de uno meterse y darle el tiempo que esto requiera, o bien lo pueden dejar en manos de un experto, pero a eso también se tienen que darse a la idea del siguiente punto, y el siguiente punto es conocer los costos asociados. Hoy por hoy
Los costos asociados a las inversiones no son muchos, no son tantos como la mayoría se imagina. Va a depender mucho de la persona que decida realizar la inversión. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de abrir cuentas bancarias en bancos digitales que están libres de costos de mantenimiento y nos permiten tener una caja de ahorro en dólares y en pesos sin muchos requisitos, y directamente lo hacemos desde la aplicación de un celular. Podemos operar en agentes de bolsa donde nos abren una cuenta comitente sin siquiera costos de mantenimiento. Lo único que te suelen cobrar, según el activo que desees operar, son unas comisiones que van desde el 0,5% hasta el 1% aproximadamente, no es muy alta, y por operación que cada uno realice. También la mayoría de estos agentes cuentan con su propia cartera de fondos comunes de inversión, con lo cual poseemos una amplia gama de instrumentos en los cuales podemos invertir. No son muy costosos. Distinto es si decidimos por nuestra parte delegar esta tarea de invertir nuestro capital en una tercera persona. Bueno, está bien, deberemos reconocerle las comisiones que se llevará él o el costo de tener este tipo de asesoría. Son puntos en los que iremos ahondando, pero que son cuestiones que deben tener en cuenta a la hora de meterse en este punto. Si es que uno lo va a hacer por cuenta propia y se va a dedicar a hacerle el seguimiento, o si lo va a dejar más que nada en manos de tercero. Básicamente en eso se relaciona este último punto, que es comprender los costos que tienen asociadas las inversiones que vamos a realizar. Y bueno, en conclusión podemos decir que comenzar a invertir lleva consigo una serie de incertidumbres y situaciones imprevistas con las cuales debemos ser capaces de afrontar desde el primer momento. Como bien saben, hoy por hoy tenemos al alcance de nuestras manos una infinita cantidad de información a la cual podemos acceder muy fácilmente. Ya saben, tienen mi canal de YouTube, la página de Instagram, el Facebook, los mismos comentarios abajo de este video a través del cual ustedes pueden consultar las dudas que se les ocurran, todo lo que ustedes tengan. Para eso estamos nosotros, para eso hay un grupo enorme de asesores trabajando, cada uno con sus páginas, con sus modalidades, a través de las cuales ustedes pueden acercarse, comunicarse y sin ningún problema transmitir las dudas que nosotros, o que yo mismo por lo menos me comprometo a ir respondiéndoselas. Les agradezco mucho si se quedaron hasta este momento. Les pido que por favor no olviden suscribirse, dejarle un like a este video, y por sobre todo estén atentos que vamos a tratar de ir subiendo próximamente más capítulos en este pequeño curso de inversiones para principiantes, y espero que les guste, les sea útil y que de a poco se vayan sumando cada vez más gente, que le inviten a mucha gente que se sume, que decidan invertir, que decidan empezar a generar esa ganancia, hacer valer sus ahorros, y por supuesto aprendan sobre esto, que la verdad a mí personalmente me gusta muchísimo poder explicarlo, transmitirlo, y desde ya hay espacio para que todo el mundo pueda formar parte de esto. Así que les mando un abrazo grande a todos y por sobre todo buenas inversiones.